Jesús nos ayuda con eso, enseñándonos el camino hacia Dios, enseñándonos que Él es Dios. Y Él comienza con ese nacimiento milagroso. Después de eso, ya crecido un adulto, vemos que Él comienza un ministerio de, hermanos, milagros, exorcismos y una enseñanza completamente impactante. Y cuando hablamos de milagros, hablamos cosas completamente fuera de lo común que uno no esperaba nunca en la vida eso. Hermano, como caminando sobre agua. Algo que simplemente para la física se supone que fuera imposible, pero Jesús andaba sobre las aguas en varias ocasiones, como que era algo casual para Él. Él le daba comida a miles de gente con solo 2 o 3 panes. Simplemente para demostrar el poder creativo que Él tenía, le daba comida a miles, docenas de miles, si lo calculas actualmente. Simplemente para demostrar el poder creativo que Él tenía. Y la enseñanza de Él, hermano, era una que cuando Él hablaba, Él corregía la ley de Dios. Decía, ustedes habían oído, mas yo le digo tal y tal cosa. Diciéndole una cosa nueva, corrigiendo lo que originalmente Dios había dicho a través de Moisés. Diciendo cosas que lo dejaban a ellos atónitos, espantados, diciendo, ¿qué enseñanza es esta? Y con autoridad. Él enseñaba de una manera que todavía estamos hablando de eso, para ser preciso y justo. Y luego de todo eso, un nacimiento milagroso, una vida de milagros y exorcismos. No hablé de los exorcismos, gloria a Dios. En la antigüedad, estamos hablando de eso recientemente mientras mirábamos una serie aquí en mi casa acerca de Jesús, que en la antigüedad cuando se iba a reprender a un demonio, eso parecía más una brujería que otra cosa. Eso era ahí un caldero con una sopa y les estaba cortando patas de rana con lágrimas de mariposa y con un montón de cosas ahí mezcladas y después uno se lo rociaba y proclamamos una encantación así para que se fuera el espíritu, un montón de cosas. Vaya y chequee la historia en el primer siglo y anterior de cómo que se reprendía un demonio, no Jesús. No, Jesús simplemente decía, yo te ordeno que te vayas. Y el espíritu inmundo se tenía que ir al instante porque el Dios de la creación aparentemente le estaba hablando en la persona de Jesús. Pero eso de que Él es Dios es donde vamos nosotros en esta tarde. Y voy a ver si hablo 2 o 3 segundos y después ya nos vamos. La gloria sea de Dios. Después de una vida de esa manera, comenzada de esa manera, un ministerio de como hemos observado, Él profetiza su resurrección. Cuando le preguntan en un caso, Él había profetizado su muerte y resurrección en varias ocasiones, pero la que me resalta más a mí es cuando le preguntan cómo Él asume la autoridad de Dios, particularmente en el templo. Cuando Él comienza a mover cosas allí, hermanos, el templo que es de Dios. El templo que es de Dios. Y solamente Dios puede mandar a hacer las cosas en el templo de Dios. Y le preguntan con qué autoridad Él hace eso. Y la respuesta de él en ese momento, hermanos, es la resurrección. Entonces, después de unos días, después de una muerte que hablamos de eso en esta semana, una muerte torturosa de parte de la mano de Roma. 3 días después, las mujeres que eran seguidores de Jesús van a la tumba a hacer ciertas prácticas que hacía la cultura judía. Fue a la tumba a hacer ciertas cosas que tenían esa cultura como práctica, con tumbas y gente muerta y etcétera. Y Marcos, y leemos Marcos en el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo, amén. En el capítulo 16 y el verso 5 registra que esto ocurrió. Cuando entraron en el sepulcro, vieron
En el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven le dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. No sé, hermano, Jesús resucitó de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Jesús resucitó de entre los muertos. Y hermano, nosotros tenemos esto confirmado de varias formas. Esto está confirmado por la historia. Cuando digo historia, es mirando los libros del Nuevo Testamento como documentos históricos, conjuntos con otros escritos de historiadores en el primer siglo. Josefo, Tácito, Plinio, varias gente que escribieron en el primer siglo, conjunto con estos libros, mirándolo como documentos históricos. Okay, podemos notar ciertos datos históricos, como el hecho de que fue Jesús sepultado en la tumba de José de Arimatea. Después de morir en una cruz romana, sepultado en la tumba de José de Arimatea. Alabado sea Dios. Otro dato confirmado por la historia es que 3 días después, como leímos ahora mismo, vinieron mujeres y encontraron la tumba vacía. Luego, vemos confirmado por la historia de que amigos, enemigos y hasta un grupo de 500 a una vez vieron apariciones de Jesús después de su muerte. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Después de su muerte. Y de último, hermano, como estos datos históricos que le estoy dando, los apóstoles todos murieron predicando la verdad de Jesucristo. Y conjunto con eso hubo una explosión de convertidos en el primer siglo. En los cientos de miles convertidos en el primer siglo. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, estos datos históricos, esos fenómenos de datos históricos requieren una aplicación. Todas las teorías que son posibles han sido no desconfirmadas, descalificadas, descomprobadas en este tiempo moderno, con la práctica moderna de la historia. Menos una, la cual es como uno puede inferir más los datos históricos, y es la resurrección. La resurrección tiene la capacidad de explicar todos esos datos históricos, cada uno de ellos completamente tiene ese alcance de explicación. Uno puede inferir esa conclusión claramente de los datos históricos. Pero si la historia confirma de que Él resucitó, entonces podemos hacer una conclusión. Otra manera de hacer esa conclusión, hermano, es el testimonio de cristianos, millones de cristianos en el pasado y hoy también, incluyendo mi persona, incluyendo quizás personas que ustedes conocen en su vida, que son seguidores de Jesús, que Dios le ha confirmado adentro de ellos mismos. Ellos saben que ellos saben. Yo sé que yo sé, hermano, que Jesús está resucitado. Entonces, la pregunta es, aleluya, la pregunta es, ¿por qué no creerle a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu amigo? Esa persona que usted conoce íntimamente, que te dice, mi vida ha sido transformada por Jesús.
al menos que no tengamos una manera de comprobar el testimonio de esa persona como patológicamente es un mentiroso, ¿verdad? Que tiene una patología, tiene una deficiencia, una falta de salud mental que lo hace que tenga que mentir todo el tiempo. Al menos que no podamos decir eso y la persona esa querida te está diciendo, Cristo ha transformado mi vida. ¿Por qué nosotros? ¿Cuál razón lógica hay en no creerlo? So, la historia no confirma la resurrección de Cristo. Cristianos, de la gente que confirma que Dios le ha dejado conocer la verdad de su resurrección, pueden confirmar eso. Pero no tan solo eso, hermanos, sino que el movimiento es evidencia de la resurrección de Cristo. Hermano, cuando la iglesia llega a la escena, ¿tú crees que llegó a un mundo que estaba amable a la iglesia? Cuando la iglesia llega al mundo, llegó a un mundo hostil a la iglesia. Quería deshacerse de la iglesia. Así como quisieron matar a Jesús, quisieron matar a sus seguidores. Como 3 siglos, 300 años. Nadie aquí tiene el contexto de 300 años. Usted ha vivido 50 años una cosa y dice, yo he vivido largo rato esta cosa que yo he experimentado. ¿Ok? Yo le estoy hablando de 300 años. Le digo que nadie tiene contexto a eso porque nadie ha vivido 300 años. Quizás conoce el número y ha leído de 300 años, pero nadie ha vivido eso. 300 años, hermano, de persecución en la iglesia. ¿Ok? Usted sabe qué es eso de ser arrestado por su fe, torturado por su fe. Santo. ¿Ok? Que lo maten en un madero, que le corten la cabeza, que lo hiervan vivo, hermano, que cojan sus seres queridos y toda la familia suya y los amigos suyos que creen en Jesús y lo pongan en un edificio y prendan el edificio en fuego. Simplemente por usted ser un seguidor de Jesús, tirarlo a los leones, tirarlo a los gladiadores, que lo maten así a pedazos. Nosotros no hemos vivido eso de esa categoría. Gente que eran tan perseguidos que se tenían que entrar en cuevas, que enterrar abajo de la tierra y hacer comunidades así subterráneas, sin luz, sin oxígeno, sin casi nada allá abajo, y así reunirse para poder hablar y cantar de Jesús. Nosotros no tenemos ese tipo de contexto en este mundo hoy en día, hermano. Así vivieron con el mundo tratando de ahorcar el movimiento de Jesús, y continuó el movimiento de Jesús. Aleluya. No se ha podido parar. Hermano, la religión islámica quiso en un momento arropar el mundo. Que comenzó a arropar lo que era el Medio Oriente, después cogió a África, después comenzó a coger a Europa en ambos lados. Sin embargo, el movimiento de Jesús continuó. Llegó un tiempo, hermano, en la tierra cuando se repartió falsa doctrina cristiana y por largo rato. Que esa falsa doctrina, pretendiendo ser el cristianismo, quizás hubiera sofocado así al cristianismo verdadero. Sin embargo, continuaron los creyentes, los fieles de Dios, persistieron en la iglesia, el movimiento de Jesús continuó. Aleluya, gloria a Dios. Luego llegó un tiempo de protesta contra esa misma falsa doctrina, hermano. Se levantaron hombres, mujeres de Dios proclamando la verdad del testimonio de Jesús. Y ellos fueron perseguidos también, hermano, tirados a las cárceles, torturados por gente que también eran expertos en la tortura aparentemente, y muchos de ellos quemados vivos por lo que ellos estaban tratando de protestar. Si a mí me dicen de quemarme vivo, yo pienso 2 veces acerca de una cosa que yo estoy predicando. Okay. Porque hoy en día, por lo menos, cuando te van a matar, te hacen un balazo y ahí quedaste, pero el quemarte vivo, hermano, eso es chin uno derretirse. Eso es una tortura que hay que escuchar los llantos, de dolor para saber qué es eso, qué categoría es eso. Y sin embargo, hermano, el movimiento continuó. La revolución, hermano,
científica, que por si acaso la comenzaron los seguidores de Jesús. La revolución científica, no se deja engañar de nadie, la revolución científica comenzó con gente que entendían que Dios había creado el universo, lo había ordenado, y por qué Dios lo había creado y ordenado se podía estudiar. Ya que era una cosa ordenada de parte de Dios, se podía estudiar. Fueron seguidores de Jesús, creyentes en Dios, que comenzaron la revolución científica, pero luego fue tomada por gente diabólica, gente impía, gente que no creían en nada, y comenzaron a continuar con la ciencia interpretada de tal manera que era también atacando a lo que eran los creyentes y los seguidores de Jesús y la religión cristiana. Sin embargo, continuó el movimiento. Gloria a Dios. El último siglo vio un dictador en Europa que dijo: yo quiero levantar una generación de gente que sean fríos, sin conciencia. Él dijo: yo voy a levantar un imperio de 1000 años. Oh, Jesucristo. Sin embargo, no le duró mucho el imperio. Le ganaron. Y aunque él mató muchos cristianos, continuó el movimiento. Gloria a Cristo Jesús. Y hoy en día la cultura en muchos países quiere deshacerse del cristianismo con ciertas ideas que dicen la gente, que son ideas nuevas, que son ideas más avanzadas, pero son la misma brujería y la misma idolatría de antaño, ahora con diferentes nombres. Yes. Y aunque tienen todo el poder y toda la influencia, todavía hoy en día hay un pichón de cristianos, gente Aleluya. que están dispuestos todavía a dar su vida por el Cristo, Aleluya. un tal Jesús de Nazaret. Amén. El movimiento continúa, hermano. ¿Por qué? Porque está conectado a una batería, está conectado así como un aparato conectado a la pared, a una electricidad sobrenatural que es el poder de resurrección de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. El movimiento, otra evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos, regresó así a la tierra de los vivientes, hermano, es el movimiento que Él dejó. El movimiento que Él dejó sigue empoderado, hermano, por esa misma resurrección. Yes. No se puede deshacer de lo cristiano en la iglesia y el cristianismo, porque es eso mismo, del mismo poder que lo levantó de entre los muertos. Hermano, si tú no crees, si alguien no cree, es porque no ha considerado el movimiento cristiano. Amén. Hay otras religiones que han durado largo tiempo también, pero no religiones que han sido, que han tratado de eliminar, así como el cristianismo. ¿Okay? La otra evidencia, hermano, que le dije es los creyentes. Y si la persona es cuerda, ¿por qué tú no le crees que Jesús ha cambiado su vida? ¿Por qué tú no le crees cuando te dicen: yo sé que Jesús está vivo? Y de último, hermano, la historia nos confirma también la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Como dice el verso, hermano, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Su resurrección, hermano, la resurrección de Jesús confirma su deidad. Pero, hermanos, ya aquí está el pensamiento y ya no va. Si Jesús es Dios, entonces todo cambia. Aleluya. Nada en la vida y nada en su vida puede seguir igual. Y Jesús es Dios. No tan solo llena nuestra vida de significado y de valor y de propósito, y pudiera seguir por ahí, pero si Jesús es Dios, entonces todo cambia en la vida. Primeramente, si Jesús es Dios, entonces sus palabras son palabras divinas, que nosotros deberíamos seguir al pie de la letra completamente. Yes, No amén. hay una parte de su enseñanza que deberíamos dejar afuera, porque son enseñanzas divinas. Aleluya, amén. Y Jesús dijo:
Ojalá que tú no tropieces con estas cosas que yo le estoy enseñando. Y tú estás tropezando con algo que Jesús ha enseñado. Pues dile a Dios, mira, recógeme de este piso que me caí con lo que tú dijiste, pero tú me puedes ayudar con esto. Hermanos, sus palabras son divinas y eso quiere decir que tenemos que seguirla completamente. Y si Jesús es Dios, quiere decir que un día Él nos va a juzgar a nosotros. Aleluya. Es imposible vivir una vida impía. ¿Cómo no vive una vida impía conociendo de que esto es verdad? De que Jesús es Dios, que terminará todo en un último día y juzgará todas las cosas en un último día, que yo le voy a tener que dar cuenta a Él. Amén. ¿Cómo yo puedo vivir otra vida? La única manera es si yo no creo que eso es verdad, que Él resucitó y de que Él es Dios. Pero sí, yo creo que Él resucitó y que Él es Dios. ¿Cómo puedo vivir otro tipo de vida? Hermano, si Jesús es Dios, no creo que estamos contemplando esto, hermano, si Jesús es Dios y existe ese poder de resurrección, el cual hoy nosotros estamos celebrando, entonces Él puede infundir vida a cada área de su vida. Gloria a Dios, aleluya. Él puede infundir poder de resurrección a cada aspecto de su existencia. Piense cuáles son los aspectos de su existencia, hermanos, sus pensamientos. Quizás sabe de que tiene pensamientos que no son los pensamientos que usted debería tener. Es más, Jesús nos ayuda con eso mismo en su enseñanza. Él nos dice que ahí es donde comienza quizás el pecado del hombre. Antes de que tú puedas cometer una cosa, ya tú estabas intentando, ideando esa cosa en tu interior. Tus pensamientos, a veces los pensamientos que nos traicionan a nosotros mismos, nos decimos, mira, tú eres demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado bruto, demasiado pobre, tú no sirves, etcétera. Jesús puede infundir poder de resurrección a nuestras mentes. Jesús puede infundir poder de resurrección a nuestras emociones, hermano. Gente que han sido herida, traicionada, maltratada, violada, abusada. Eso es verdad, eso no es mentira que quizás te hicieron esa cosa. Y que el dolor es tan real hoy como el primer día que te ocurrió. Pero si creemos en Jesús y decidimos seguir este Jesús resucitado, la palabra dice que Él vendrá y Él hará morada en nosotros, Amén. llenándonos, infundiéndonos a nosotros con ese poder de resurrección que lo levantó a Él de entre los muertos. Gloria a Dios, Hermanos, Él puede llegar con ese poder de resurrección a ese dolor que tú pensabas que iba a perdurar por siempre en tu vida, que está deshaciendo tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El poder de resurrección de Jesús puede llegar a tu matrimonio, un matrimonio que muchos lo están viviendo diciendo, ¿verdad? Yo no sé por qué yo estoy casado con tal persona, yo no sé por qué yo estoy como cónyuge, lo miro cuando me despierto, la miro cuando me despierto y digo, mira que por diosero, mira que esta mujer tan mala, que yo debería irme el martes pasado, yo no sé por qué estoy casado todavía, esto no tiene ningún fruto, no tiene ningún propósito, no hace nada de nada, hermanos. El poder de resurrección puede llegar a su matrimonio, puede llegar a su matrimonio y darle nueva vida. El poder de la resurrección de Jesús puede llegar a cómo usted cría a sus hijos, puede llegar a su trabajo, hermano, puede llegar a su comunidad. Oh, la gloria sea de Dios, el pandillero que está en la esquina vendiendo droga y matando gente. El poder de resurrección puede tocar su vida también y cambiarlo desde ahora hasta la eternidad. Aleluya. Hermano, esa enfermedad puede ser tocada también de parte de Dios. Amén.
esa vida que parecía que no tenía sentido, por el poder de la resurrección, puede recobrar todo el sentido y valor que tiene el mismo Dios. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y le quise dar alguna de la evidencia para que usted crea. Veas el libro de Juan, gloria a Dios. Juan dice eso, he escrito estas cosas para que crean. He dicho esta cosa para que crean que la resurrección es una realidad. Pero si eso es verdad, entonces Él es Dios. Y si Él es Dios, todo cambia. Hasta, hermano, su ética. Gloria a Dios y aleluya. Muchos de nosotros que vivimos como vagabundos. Y decimos, yo soy vagabundo porque así me criaron y así yo soy. Yo soy evangélico, sí, pero yo soy así porque así me hicieron y me criaron y etc. Cuando yo tenga que pecar, yo tenga que resolver y yo tenga que hacer y deshacer, pues lo tengo que hacer porque así que yo soy, así que yo he salvado la vida y yo no puedo cambiar eso. No es verdad, es una mentira del diablo, es una mentira del mundo, es una mentira que proviene de tus mismos deseos pecaminosos. Tú sí puedes cambiar con un comportamiento que refleja la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque Él resucitó, porque la resurrección confirma su deidad. No tiene que seguir con ese mismo comportamiento. Tu comportamiento puede ser uno que refleja el carácter de Dios, la imagen de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hermano, nos gusta cantar y proclamar la resurrección, y si había un día para quizás alzar la voz, mira que yo soy más del estilo de enseñanza y prédica, que uno está más ¿verdad? Calmado y etcétera, para poder captar y recibir las cosas que se están diciendo, pero algunas cosas son demasiado excitantes, como el hecho de que Jesús dijo, yo voy a entregar mi vida, yo la voy a tomar para atrás, y precisamente como Él dijo, así mismo ocurrió. Aleluya, amén. Eso es tan excitante, hermano, porque es a donde cambia el mundo. Eso es donde comienza el movimiento, aleluya. Todo lo de nosotros está basado en la resurrección. Pablo dijo, si Jesús no está resucitado, todo es en vano. Todo lo que estamos haciendo y predicando y etcétera es en vano. La resurrección, hermano, es la base de toda nuestra fe. Aleluya y gloria a Dios. Porque cambia todo. Yo, como decía, hermano, nosotros hoy en día alzamos la voz y cantamos cánticos nuevos y nos abrazamos y nos besamos, quizás no mucho en estos días de coronavirus, pero celebramos mucho en este día de resurrección. Amén. Aleluya. Pero muchas de nuestras vidas, hermanos, continúan sin un toque del poder de resurrección de Jesús. Esa es su tarea. El contemplar la pregunta, ¿cuál área de mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi ética, cuál parte de mi vida necesita ser tocada por el poder de resurrección de Jesús? Mira cómo el mundo cambió hace 2000 años. Tu vida también puede cambiar. Amén, aleluya. Es el mismo poder creativo que creó todo en el principio. Cuando no había nada y Dios comenzó a hablar las cosas a existencia, es ese mismo poder sobrenatural que trajo a Jesús para atrás de entre los muertos, el mismo poder, hermano, que puede. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es Dios. Hermano, ya lo dejo, pero no se olvide de esa pregunta. Ya que hoy estamos celebrando la resurrección, no se olvide de esa pregunta. Okay. ¿Cuál parte de su vida necesita ser tocada por el poder de la resurrección? Hoy es el día, lo estamos celebrando. Vamos a ver si usted cree eso o no. La gloria
gloria sea de Dios. Porque lo decimos, pero yo no sé si muchas veces lo creo. Yo espero que hoy le ha dado unas cuantas razones para que lo crea. Y entonces, que se escuchen testimonios, cómo se vería la iglesia allá de Yavi Rohi en la República Dominicana. Si gente, hombres y mujeres, ancianos y niños, todos comiencen a actuar como que si Jesús resucitó de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Su tarea fue contemplar esa pregunta. ¿En cuál parte de su vida usted necesita que el poder de resurrección lo toque? Pero le voy a dar un reto. No sé si la iglesia de Yahweh Rohi en la República Dominicana se está reuniendo en persona. La gloria sea de Dios. Existe máscara, ¿verdad? Distanciamiento social, 6 pies. Ya hay vacuna por ahí, la cual, entre paréntesis, hermanos, no son el anticristo. Entonces, hay vacunas que se pueden poner, máscaras que se pueden poner, 6 pies que se pueden apartar. Vamos a comenzar con el reto de que la iglesia ya comience a reunirse en persona una vez más. A ver que el Señor comience haciendo, hermanos, con ese poder de resurrección que yo sé que hay en Cristo Jesús. Jesús, yo oro en este momento. Creo en ti. Yo creo que estás resucitado de entre los muertos. Tú eres Dios y Rey sobre todo. Jesús, yo oro en este momento para que tú llegues a mi vida, para que tú llegues a nuestras vidas, Señor, y esas partes de nuestras vidas que parecen muertas, que tú llegues con tu poder de resurrección. Señor, por favor, llega con tu poder sobrenatural, Señor, a nuestras vidas una vez más. Infunde, Señor, de tu aliento creativo, oh Dios, todas nuestras vidas. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra por cómo tú te mueves, Señor, en medio de nosotros. Por cómo tú todavía nos hablas, nos insta, nos jalas, Señor, hacia ti. Señor, esto es una obra tuya. Eres tú que no nos deja quietos. Eres tú que nos persigue a nosotros, Señor. Como dice las Escrituras, Señor, nuestra naturaleza es apartarnos, desviarnos del camino. Pero, Señor, tú haces todo lo posible para jalarnos para atrás. Gracias, Señor, por ser un Dios tan amoroso que hace eso por nosotros. Jalaste tan duro, Señor, que viniste para atrás entre los muertos. En Jesús, Dios, hemos visto tu gloria. Hemos visto tu gloria. Señor, que nadie más se queje de querer ver a Dios, porque hemos visto a Dios en tu persona, oh Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. El pueblo dijo amén. Amén.